En un periodo de 18 meses, Ian Brady y su cómplice Myra Hindley secuestraron, torturaron y le quitaron la vida a 5 niños en los años 1960. Entre las víctimas, Pauline Reed, de 16 años, John Kilbride, de 12 años, Keith Bennett, de 12 años, Leslie Ann Downey, de 10 años y Edward Evans, de 17 años. Hola, soy Sofía y bienvenidos a esta nueva temporada de Quién Toca la Puerta, donde estaremos enfocando los casos a analizar una pregunta muy importante. ¿El criminal nace o se hace? Hoy toca la puerta el caso de Ian Brady y Myra Hindley, conocido como The Moors Murders. Antes de comenzar a analizar el caso, los invito a suscribirse al canal y también si quieren ir a escucharnos en Spotify, también nos encontramos ahí. Los asesinatos comenzaron en 1963 cuando Ian Brady le comentó a su novia Myra Hindley que él tenía el deseo de cometer el crimen perfecto. Myra, quien era una mujer migajera hecha y derecha, hacía todo lo que Ian Brady le pedía. Era devota a él. Accedió a ayudarlo a cumplir este oscuro deseo que él tenía, eligiendo a la primer víctima, Pauline Reed. Pauline Reed iba de rumbo a una fiesta cuando se topó con Myra Hindley, quien se le acercó y la convenció de que la ayudara a ir a buscar un guante costoso que perdió en un pradero cerca de Saddleworth. Sin saber que en la búsqueda de este guante estaría llegando Ian Brady en su moto, violarían a la niña, la degollarían y la enterrarían en ese mismo pradero sin ser encontrada por más de 20 años. Unos meses después, Hindley convenció a John Kilbride, de 12 años, de salir de donde estaba trabajando, un mercado en Ashton-under-Lyne, donde él estaba ganando dinero haciendo mandaditos para las personas en ese mercado. Myra se ofreció a llevarlo a casa, pero en ese transcurso, Ian y Myra sugirieron un desvío a los páramos con la misma excusa: buscar un guante costoso perdido. John nunca fue visto de nuevo y su cuerpo no fue encontrado en el páramo hasta octubre de 1965. Había sido agredido sexualmente y estrangulado. Poquito menos de un año después, la pareja actuó de nuevo. Keith Bennett fue atraído al carro de Hindley mientras caminaba hacia la casa de su abuela en la zona de Longside, Manchester. Siguiendo el mismo modus operandi, los tres terminaron desviándose a los páramos de Saddleworth buscando igual un guante, y supuestamente Brady le contó que él había agredido sexualmente al niño. Hindley dice que ella no participaba en estas partes, pero no sabemos qué tan cierto es eso, y ahí le quitaron la vida a este niño. Su cuerpo es el único que nunca hasta el día de hoy ha sido encontrado, a pesar de la larga campaña de su madre, Winnie Johnson, quien le rogaba a Brady que le dijera dónde estaban los restos de su hijo. Se creía que Brady ocultaba estos detalles con el fin de mantener un último elemento de control en este caso, lo que nos habla muchísimo del tipo de criminal que era. La madre, la señora Johnson, murió en el 2012 sin poder enterrar a su hijo. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2022 se reveló que un autor que había estado investigando el asesinato de Keith había encontrado presuntos restos humanos y aún no se ha confirmado si efectivamente son los restos de Keith. A finales de 1964, el día de Navidad, Leslie Ann Downey fue llevada a una feria y terminó en la casa de la pareja, donde la pareja, Ian y Myra, la ataron, la desnudaron y la obligaron a posar para fotografías. De todas las víctimas del caso, este es de los más brutales. Grabaron a la niña suplicando por su vida en esta grabación que dura 16 minutos, la cual se reprodujo íntegramente en una sala de la corte durante el juicio, como evidencia en contra de Ian y de Myra. Y los presentes reportaron que ha sido una de las grabaciones más horrendas y desgarradoras en la historia de criminales en ese país. El audio afortunadamente no se puede encontrar en línea, pero sí hay una transcripción en los archivos del caso. En esta transcripción encontramos los siguientes detalles. En la grabación se escucha a un hombre obligar a alguien a subirse al carro, después se escucha a una niña suplicando por ayuda y una mujer obligando a la niña a callarse, la obligan a meterse algo en la boca para
que se callara. La niña pregunta una y otra vez: ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y el hombre le dice: simplemente te vamos a tomar unas fotos y en cuanto más rápido se haga eso, más rápido puedes volver a casa. La niña le ruega que la dejen ir, que tiene que estar en su casa a las 8 de la noche o si no su mamá la mataría. La niña nunca llegó a casa, también fue enterrada en los páramos. La última víctima de esta pareja fue Edward Evans, de 17 años. Fue atraído a la casa de los asesinos desde una estación de tren de Manchester y asesinado delante del cuñado de Myra Hindley, David Smith, quien también tenía antecedentes penales, pero no de este tipo. Brady, por alguna extraña razón, intentaba reclutar a su cuñado David Smith para que participara también en sus crímenes atroces y por eso lo invitaron. Bueno, comenzaron primero platicándole de que vamos a quitarle la vida a unos chavitos, hipotéticamente, y ya lo invitan, le quitan la vida a este adolescente de 7 años, lo apalean 14 veces con un hacha en la sala antes de finalmente ser estrangulado, y David Smith, horrorizado, ve este crimen, corre y lo reporta a la policía, y así fue como lograron detener a esos criminales, porque Ian quería reclutarlo y David Smith no aceptó. La policía llegó y encontró el cuerpo del adolescente de 7 años envuelto en una lona de plástico y el arma homicida. Tras su arresto, la policía revisó los libros de Brady que tenía en su casa, que eran libros sobre sadismo, sobre perversión, y encontraron muchos planes que tenían en su casa para deshacerse del cuerpo de Evans en los páramos. También encontraron el nombre de John Kilbride, una de las víctimas, escrito en un cuaderno. El cuerpo de Leslie Ann Downey fue finalmente encontrado el 10 de octubre y el de John Kilbride fue descubierto una semana y media después. Los detectives también rastrearon 2 maletas propiedad de Brady hasta la estación central del tren de Manchester, tras encontrar un boleto de consigna en la casa de Ian Brady y de su pareja Myra Hindley. Las maletas y las cajas contenían fotos de la niña asesinada Leslie Ann Downey desnuda, así como la desgarradora grabación de 16 minutos de su súplica por su vida. Pero, ¿quiénes fueron estos asesinos y qué fue lo que los llevó a ser así? Myra Hindley nació en Manchester el 23 de julio de 1942 en una familia promedio de clase media. Era como tal una mujer muy promedio. Nunca fue excepcional en nada. Tampoco era como que hermosísima, tampoco era fea, tampoco era increíble en algo, tampoco era mala. Simplemente era una mujer promedio. Fue criada mayormente por su madre y su abuela, ya que su padre se había ido a la guerra y cuando el padre regresa se mudan a una casa ya sin su abuela y nace su hermana menor. Pero el regreso del padre de la guerra no fue exactamente lo esperado. Regresó un hombre completamente diferente, como suele pasar con la gente que se va a la guerra. Regresó un hombre alcohólico y violento. Por ende comenzó a violentar a su madre en su propio hogar, enfrente de Myra y de su hermana. Y su madre sí se defendía, o sea, su mamá no era una mujer que se dejaba violentar, entonces había muchas peleas verbales y físicas dentro de la casa de Myra Hindley. Por ende, Myra creció en un hogar bastante turbio y con poca estabilidad emocional. Cuando la violencia entre los padres se volvió demasiado, la mamá decidió de que bueno, se van a ir a vivir prácticamente a la casa de la abuela. La abuela permitía que se quedaran a dormir en su casa, estaban todo el día con sus papás como una familia normal, pero ya cuando era al anochecer se iban con su abuela y ahí dormían. El acuerdo era que las niñas iban a seguir viendo a sus padres, pero en la noche cuando el papá comenzaba a beber y se ponía violento, era cuando ya se iban a ir con la abuela. Al crecer, Myra comenzó a contar que el papá la violentaba, o sea, ya era de que a todos, a la mamá, a Myra y a su hermana. Pero no se sabe a ciencia cierta cómo fue la violencia, no se sabe si realmente fue violenta con ella y su hermana o solamente con su mamá. A veces ella contaba que la violencia era leve, a veces contaba que casi le quitaba la vida, otras veces decía que incluso la mamá la violentaba. Lo que se nota y se sabe de Myra Hindley es que no es un narrador confiable, no se puede confiar de las cosas que platica como tal. En general, se dice que se llevaba súper bien con sus compañeros de la escuela y del trabajo. No era una niña violenta, pero no era una niña dejada. Sus compañeros sabían perfectamente que no se podían meter con Myra Hindley. De hecho, el papá de Myra le enseñó a Myra a boxear para defenderse, lo cual sí llegó a hacer cuando algún compañero la molestaba. A sus 14 años, perdió a su mejor amigo en un accidente, quien murió ahogado.
Myra se sintió bastante culpable por este accidente, ya que el amigo le había dicho de que vamos al lago, y ella por X o Y razón no pudo ir ese día, y ella sentía la culpa de que si hubiera aceptado la invitación pudo haber evitado que sucediera este accidente. Por esta trágica pérdida, su mejor amigo se salió de la escuela, emocionalmente como que de ahí detonó muchas cosas dentro de ella y se metió a trabajar. Al principio pues le iba súper bien porque sus compañeros se llevaban bien con ella, pero empezaron a darse cuenta de que era mentirosilla, y es por ende que no podemos confiar mucho en su narrativa porque tiene un historial de ser mentirosa. La primera mentira en la que la encontraron, ella contó que había perdido el sobre de su sueldo, su nómina, camino a casa, y obviamente sus compañeros se sintieron súper mal. Dijeron, pues pobre chava, la neta, vamos a hacerle el paro, entre todos les vamos a dar tantito para completarle el sueldo que perdió camino a casa. Pero después, casualmente, se le volvió a perder el mismo sobre otra vez camino a casa, y esta vez ya nadie le creyó. Parece que la primera vez sí fue real, igual no sabemos, pero quiso jugarla otra vez y no le salió, y ya la gente ya no confiaba en ella. En estos años les recuerdo que Myra aún era adolescente, y en esta etapa estaba comenzando a atraer la atención de hombres porque empezó a pintarse el cabello rubio, así, rubio sin matizar, o sea, rubio, amarillo, chillante, quema ojo. Y obviamente pues los hombres la veían y decían, wow, qué mujer tan loca, rebelde, diferente, renovadora, moderna. Y también se empezó a maquillar muy pesado, entonces generaba mucha atención de los hombres, lo cual le fascinaba. Cuando tuvo un novio finalmente, pues este le propuso matrimonio, y después de que ella le dijo que sí, en ese momento se dio cuenta que en realidad ella no se quería casar con él. En realidad ella no quería esta vida de esposa, o sea, le habían hecho creer que era la vida que ella tenía que desear, pero se dio cuenta que en realidad pues no, yo no quiero ser esposa, yo no quiero vivir así. Y es cuando ella entra como que en esta etapa de renovación, redescubrimiento, en la que Myra intentaba entender quién era y qué quería. Pues te recuerdo, era una adolescente, ¿no? Todos hemos pasado por algo similar. Por eso cambió todo, cambió de trabajo. Ahí fue cuando conoció a Ian Brady. Ella jura que la primera vez que lo vio se enamoró perdidamente de él, pero él ni la pelaba, no le hacía caso, no la volteaba a ver, ni la topaba. Algo a lo que Myra no estaba acostumbrada. O sea, ella estaba acostumbrada a que los hombres la voltearan a ver y digan, tremendo mujerón, y el hombre que ella quería que la volteara a ver ni le hacía caso. Y por esa razón como que ella empezó a obsesionarse con la idea de atraer a Ian Brady. Ahora, ¿quién era Ian Brady? Ian Brady nació el 2 de enero de 1938 en Escocia, era escocés. Su madre fue mesera y su padre fue ausente. Nunca se supo quién fue su padre y su mamá nunca quiso hablar del tema. Como que se sabía que era un detective, un abogado, algo así, pero no se sabía ciencia cierta quién era. El punto es que él no lo conocía y su madre batallaba bastante económicamente para criarlo. Les recuerdo que en esta época, en los años 30, 40, pues la mujer no tenía tanta facilidad de tener un poder adquisitivo, era mesera y no era fácil, y luego no estaba casada, entonces tenía muchas cosas, muchos factores en su contra que complicaban la crianza de un hijo sin un padre. No encontraba la estabilidad económica para poder mantener a Ian Brady, no encontraba un trabajo que pudiera pagar una niñera, y por lo mismo que no tenía una niñera no podía trabajar. O sea, era un ciclo en el que era muy difícil para ella criar a su bebé. Por este motivo la mamá se vio obligada a entregarle el bebé a alguien más para que lo cuidara. Ella no quería perder la custodia completa de su hijo, por lo que buscaba entonces a alguien que conociera, que cubriera las necesidades económicas del bebé, pero que ella todavía pudiera ir a verlo y estar presente en su vida. Así que no fue como un abandono por completo, pero sí fue un momento en el que el bebé veía a su mamá y de la nada ya no la veía. Ya no vivía con ella, pero la seguía viendo, una situación un poquito extraña. Por ello, ella comenzó a publicar carteles anunciando que si había alguien que le interesara adoptar a su hijo de forma extraoficial, prometiendo pagar 1 libra a la semana, que es lo que ella podía dar, siempre y cuando ella pudiera seguir viendo al hijo. Esto nos demuestra que realmente ella no tenía la intención de abandonarlo por completo, ¿no? O sea, ella sí quería darle la mejor vida que podía, y esto era lo mejor que le podía ofrecer dadas las circunstancias. Se supone que ella sí buscó entre los que la contactaron y eligió una familia que tenía una reputación, que ella conocía, y esta fue la familia Sloan.
La familia aceptó tomar a Ian Brady como parte de la familia. Ahora, no era una familia adinerada con facilidad económica, pero sí tenían la facilidad de acoger a otro niño porque ya tenían 4 hijos biológicos y dijeron, pues bueno, uno más, pues qué tanto puede ser, si ya tenemos 4, un quinto no pasa nada. Para esto Ian ya tenía aproximadamente unos 5 meses de edad y creció desde bebé con esta familia, siendo como uno de ellos, pero nunca le mintieron y le dijeron que era su hijo biológico. Él siempre supo que fue adoptado y siempre fue tratado bien, pero siempre se sintió diferente. La mamá lo visitaba seguido, pero no sabía como tal que ella era su madre, simplemente pensaba que era una mujer buena onda que venía a visitarlo y le daba regalos. Ya hasta que fue mayor, fue cuando le dijeron que él era hijo de esta mujer que lo visitaba, y eso sí le dio tantito alivio, sí lo tranquilizó saber, bueno, pues es mi madre biológica. A los 10 años de edad su mamá se casa y se va a vivir a Manchester, lo cual le dificulta poder seguirla viendo, y eso sí fue como que un poquito turbio para él emocional y psicológicamente. Fue en ese momento en el que Ian, que un niño que siempre se portó bien hasta ese momento, comenzó a actuar con rebeldía. Empezó a robar, siempre cargaba un cuchillo de bolsillo, empezaba a meterle cizaña a su grupo de amigos, siendo él el líder y dominante de su grupito, y se aprovechaba de ese liderazgo que tenía. Comenzó supuestamente a desarrollar gusto por los nazis, leía muchos libros nazis y alimentaba una pasión por este tema. Supuestamente la familia Sloan no sabía que él era fan de los nazis, al parecer, pero después Ian salió a decir de que no es que me encantara la filosofía nazi, me encantaba que eran como que uniformaditos y que todos bien así estrictos. Pero bueno, no se sabe bien qué onda tuvo ahí con eso. Ian tenía bastante poder en su grupito de niños, y este poder crecía y crecía y crecía hasta que estalló. Ian escogió a uno de los niños del grupo y obligó al resto del grupo a amarrar al niño a un poste, lo cual obviamente todos le hacían caso, siempre todo el mundo le hacía caso, como que tenía esa facilidad. Les dijo que trajeran papel periódico, que envolvieran al niño con ese papel periódico, y pues estaban así de que en el cotorreo, de que jijiji, estás amarrado, jijiji, te estamos envolviendo en un periódico. Y en ese momento Ian dijo, imagínate hipotéticamente que le prendiéramos fuego al papel periódico, estaría cagadísimo, ¿verdad? Y pues efectivamente le prendieron fuego al papel periódico, este niño estaba atado al poste, y pues bueno, en un momento que ya están viendo arder a este niño, agarran la onda, se salen del trance de Ian Brady, apagan el fuego, desatan al niño, y al ver que rescataron al niño sus amigos, Ian estaba enojadísimo. O sea, le entró una rabia irracional. Lo que sí es que no se sabe a ciencia cierta si esta historia es 100% real. La contó la víctima supuestamente, pero Ian después la negó rotundamente, lo cual rara vez hace. Esa es una diferencia entre Myra Hindley e Ian Brady, que Ian Brady realmente no miente con lo que dice, o sea, como que no le da pena quedar mal y dice las cosas como son y las cosas que hace, pero Myra sí cambia la narrativa y no es un narrador confiable. Una vecina de Ian comentó que ella llegó a ver cómo Ian recogía gatos del vecindario, se subía al piso más alto del edificio del vecindario y los dejaba caer para quitarles la vida. Esto también es algo que Ian Brady ha negado rotundamente. Él se autodeclara un amante pasional de los animales y los protege y los cuida y nunca ha lastimado a un animal. O sea, le quitó la vida a niños y abusó de ellos y los enterró y todo, pero un animal jamás le hizo daño. Sí hay varias historias de múltiples fuentes de Brady defendiendo a los animales, entonces en esa parte no tenemos como que a ciencia cierta de que lastimaba animales o no. No sabemos. En su infancia sí disfrutaba cometer crímenes menores, como robar chicles en una tienda, robar cosas sin valor, y lo atraparon varias veces, pero pues como no le importaba, como que lo hacía por la adrenalina, por la maña. Esto le ocasionaba varios problemas con sus padres adoptivos, en especial porque de los 5 hijos de la familia Sloan y los 4 que eran biológicos, él era el más complicado, el que siempre traía problemas con todos, y siempre les traía muchos problemas. Pero a pesar de esto, la familia Sloan, la verdad, nunca se rindió y hicieron todo lo posible para traerlo en el camino correcto, y nunca lo amenazaron con correrlo de la casa y la familia. O sea, hicieron todo lo que podían para mantenerlo bien, lo mejor que podían. Eventualmente Ian Brady empieza a entrar a la vida amorosa, como uno suele hacer en su adolescencia, y tiene su primer novia. Y con esta primera novia empieza como que a explorar cosas más intensas y pues sexuales, ¿no? Nunca tuvo relaciones con ella, pero la novia y él comentan que a él le gustaba besarla, pero besarla así de que
aborazadamente, violentamente, hasta el punto de sacarle sangre a la chava. Ya después cortó con ella y tuvo una segunda novia, pero con esa segunda novia era totalmente lo contrario. Él sentía que tenía que proteger su inocencia, o sea, nunca la tocó, nunca la besó, nada, porque quería proteger su inocencia, extrañamente. Y ya la tercera novia que tuvo fue cuando empezó a experimentar sexualmente con ella y volvieron como que a este tema de pues cosas rudas y violentas. Al igual que Myra, Ian Brady tuvo una pérdida que lo marcó profundamente y cambió el rumbo de su vida y la perspectiva de su vida para siempre. Ian había crecido con una mascota desde su infancia y es por eso que no tenemos evidencias de que él era abusivo con los animales, porque tenía esta mascota del cual le tenía muchísimo cariño. En su adolescencia esta mascota muere de edad, ya de viejita, pero fue la primera vez que él experimentó lo que era la muerte y lo que era una pérdida de una vida. Él comenta que cuando esto pasó se salió de la casa como que a caminar y a procesar el fallecimiento de su mascota, y fue en ese momento que él logró entender lo que era la muerte y que la vida tiene un fin para todos, sin importar a quién, y que si todos vamos a morir algún día, entonces ¿cuál es el punto de la vida, de todo esto? Y para ello él juraba que había visto como una figura negra que él cree que es la representación de la muerte, y tuvo como que esta visión y que vio a la muerte a la cara, que no intercambiaron palabras, pero que se vieron fijamente él y la muerte, según. Después de esta situación, él continuó con su comportamiento bastante problemático, consiguió trabajo y en un trabajo robaba y luego lo corrían y se iba a otro trabajo y continuaba robando. O sea, la verdad era una persona bastante inestable, irresponsable, poco confiable, y batallaba muchísimo la familia Sloan para mantenerlo como que en el camino correcto. Eventualmente una de las empresas por las que trabajó y le robó lo reportaron a la policía. Él para esto todavía era adolescente. Es bien extraño como en esas épocas como que la gente era adolescente y tenía ya vidas acá de rucos, señores adultos, cuando a los 17 años pues tú andas en la parranda, ¿no? No era la primera vez que la policía tenía alguna interacción con Ian, ya lo habían agarrado varias veces y le daban como que un castigo leve, así de que una advertencia. Pero esta vez ya la policía dijo, no manches, ya llevamos varias advertencias y sigue haciendo lo mismo. Y también le hacía mucho el paro de que la familia Sloan era muy buena familia y era reconocida en la ciudad por ser pues una buena familia, pero ya todos ya estaban hartos de él, la ciudad ya está de que ya tienen que castigar a este hombre. Entonces lo mandaron a la corte y le dieron dos opciones. Una, que él eligiera estar un tiempecito corto en prisión o que se fuera a Manchester a vivir con su madre biológica. Pues obviamente para un adolescente pues la opción es súper obvia. ¿Por qué voy a elegir irme a prisión cuando me puedo ir de esta ciudad a vivir con mi mamá a otro lugar? Y pues fue lo que él eligió. Y él se llevó súper bien con su mamá. También incluso adoptó el apellido de su padrastro, Brady. Por eso se le dicen Ian Brady. Aún robaba, pero mucho menos que en Escocia. Como que ya era maña robar. No era por necesidad, simplemente era una maña que ya había adquirido. Pero en esos días que andaba de mañoso, ayudó a alguien más a robarse unas piezas de algo y lo atraparon. Y el otro hombre echó de cabeza a Ian. Por eso lo mandaron a lo que en ese tiempo se llamaba un borstal. Ya no existen los borstals, era como un tipo reformatorio específicamente de Manchester. Estuvo en este borstal 2 años y saliendo de ahí se metió a buscar trabajo, saltando de empleo a empleo hasta que quedó en la empresa donde conocería eventualmente a Myra Hindley. Ian era un hombre alto, intelecto, y él lo sabía. Él sabía que era un hombre atractivo, de gustos a gustos. Para mí no era un hombre atractivo, pero para ese momento y para ese lugar, al parecer era un hombre muy atractivo y muy inteligente. Y como vimos ya en su infancia y su adolescencia, él tenía una increíble habilidad de manipular a las personas para que hicieran lo que él quería. Ahora, no era que a ella no le cayera bien Myra cuando se conocieron en el trabajo, solo le era indiferente. Le era indiferente su presencia. Me recuerda a alguien. Simple y sencillamente eso. No le interesaba en realidad ninguno de sus compañeros. O sea, él a lo que iba, a trabajar y ya. Y socializaba con ellos solamente lo justo y necesario. Más allá de eso, pues no. Y lo hacía para ganárselos, más que nada por eso. Pero hasta ahí. Y esto obviamente le calaba a Myra. O sea, como que todos estos hombres se me avalanchan y el que yo quiero no.
Y yo creo que en realidad era el hecho de que este vato no quería con ella, que ella quería más con él. Tal vez ni le gustaba tanto hasta que vio que él la rechazaba y ya fue cuando ella quiso echarle ganas, pues. Y ella no podía entender por qué este hombre no estaba obsesionado con ella, porque este hombre no está perdidamente enamorado de mí y de mi existencia, de mi ser. No tiene sentido. Y ahí es cuando ella empezó... Es que de verdad Mayra es de que la más migajera. De los casos que he visto es de verdad la más migajera. Ella organiza una salida con sus amigas para detallar entre todas ellas un plan para conquistar a este hombre y ganarse el corazón de Ian. Muy de diva la situación, la verdad. Y de ahí, de esa junta que tiene con sus amigas, ella mantiene un diario enteramente dedicado a Ian. Así de que hoy me volteé a ver un segundo. Y al día siguiente... Hoy traía un perfume diferente. Así de que todas las interacciones que tenía con Ian, por tan mínimas que parecieran, ahí estaban registradas en ese diario. Y cosas así bien mensas de que sonrió. Tal vez ni siquiera la sonreía ella, pero hoy sonrió. Pero Ian, nada tonto, nunca permitió que ella pensara que ella ya lo tenía. Hubo varias interacciones que contaba Mayra que ella le preguntaba algo a Ian la volteaba a ver y se iba. O sea, no le contestaba. Era de verdad un patán y ella enamorada. Y ante todo esto cabe notar que ella aún seguía con su prometido. No se había casado y todavía tenía el anillo y todo, pero ella estaba de que detrás de este hombre. De alguna manera u otro, consiguió la dirección de la casa de Ian desde el trabajo. Y ella iba a su calle a stalkearlo. Se iba a caminar a esa calle casualmente, de que, ay, qué casualidad que pues me vine a caminar aquí este lindo atardecer y tú estás aquí, Ian. Juntaba a sus amigas, que también sus amigas, pues porque no le decían nada, ¿verdad? Le daban vuelo. Juntaba a sus amigas y salían a cenar y a tomar a lugares cerca de la casa de Ian con la esperanza de algún día topárselo. Pero pues todo esto y nunca se lo topó. Y nada de lo que ella hacía tenía éxito. Y estuvo así un año entero. Y entonces dijo, ok, tengo un año aferrada a esta estrategia que elaboré con mis amigas y no ha dado frutos, entonces hay que cambiar de estrategia. De tanto observarlo y de estudiar ya el diario que ella tenía de él y todo eso, pues ya conocía súper bien quién era el autor favorito de Ian Brady. Se fue a la biblioteca a conseguir un libro de este autor favorito. Y en la hora de descanso, en lugar de irse a cotorrear con las chavas o a socializar, se ponía a leer este libro. Y estratégicamente siempre se posicionaba donde Ian la iba a ver para que él viera que ella estaba leyendo un libro que a él le gustaba. Y funcionó. Se le acercó un día Ian a tener una conversación con Mayra sobre el libro que estaba leyendo y el autor. Y esa fue la única interacción que hubo en todo el día, pero fue la primera vez que Ian se le acercó a ella. Y pues ya se imaginan a Mayra, querido diario, finalmente se acercó a mí, me sacó plática, funcionó mi estrategia. Y pues bueno, como veía que la estrategia funcionaba, se puso y se comió el libro. O sea, de verdad se lo terminó lo más pronto posible y siguió llevándose más libros de ese mismo autor. Y así comenzaron las pláticas casuales. Y pues bueno, empiezan a platicar en el trabajo. En la fiesta de Navidad, Ian la invita a bailar, salen a caminar, la invita a un drink y se dan un beso. Y ella aún tenía a su prometido, cabe notar, muy importante. Y pues bueno, Ian atrevidito le dice, oye, pues vamos para tu casa, ¿no? Y ella vivía con su abuela y le dijo, no, pues la neta no se arma porque vivo con mi abuela. Y unas semanas después tienen su primera cita oficial y empiezan a seguir saliendo, tienen relaciones. Mayra era bastante religiosa para este momento y virgen, perdió la virginidad con tan solo semanas de salir con él. O sea, ella estaba enamoradísima y ella comenta que el sexo era bastante violento, pero como ella no tenía punto de referencia porque era el único hombre con el que había estado, pues ella lo había como que normalizado bastante. Y ella comenta que él le encantaba tipo cosas BDSM. Hasta ahí, no voy a decir más. Mayra, enamorada, le presenta a Ian a su mamá. Su mamá no lo quería porque su mamá veía muchas similitudes en Ian
a el papá de Mayra, el violento borracho. Y Mayra pues obviamente estaba enojadísima porque para ella este era el amor de su vida, de sus sueños. Sus citas normalmente eran ir de picnic o a platicar en uno de los páramos ubicados en Manchester, donde se llevaban una cobijita, una botellita de vino, platicaban, soltaban a sus perritos para que esos anduvieran libres por el páramo y platicaban por horas. Ian retaba mucho los pensamientos y las filosofías de la crianza religiosa de Mayra, y en estas pláticas poco a poco Mayra empezó a pensar como él y empezó a dejar de ser tan religiosa y de ser tan cerrada y tan cuadrada. Y ya después de que había bajado mucho la guardia de sus creencias, Mayra, fue cuando Ian le empieza a platicar de cosas un poquito más turbias y le confesó que él soñaba con cometer el crimen perfecto. Que para él lo más romántico que podían hacer como pareja era cometer crímenes perfectos juntos. Y pues empezaron a cometer crímenes no tan atroces, comenzaron robando cosas, hasta que eventualmente escaló a planeaciones más grandes como robar un banco. Pero en esas planeaciones empezaron a dar cuenta que para cometer el crimen ideal necesitaban un carro para manejar y echarse a la fuga. Pero por el historial criminal de Ian, pues él no podía obtener una licencia para conducir, pero ¿saben quién sí podía? Mi amiga Mayra. Y como era una morra migajera, devota, enamorada, dijo, sí, precioso, yo por ti lo que sea. Y pues ella consiguió, se metió a clases de manejo, sacó su licencia. Y así empezó como que a manipular a Mayra. Primero le decía de que pues picha tú las salidas, ¿no, preciosa? O sea, mujer proveedora, ándale. Y luego pues sácate una licencia, ¿no? Aprende a conducir. Y pues consíguete un carro, ¿no, preciosa? Y después le decía pues toma unas clases de disparo para que aprendas a disparar pistolas. Y después consíguete un arma. Y así, o sea, Mayra de verdad estaba dispuesta a hacer lo que sea por Ian Brady, y ella hacía todo el trabajo sucio de Brady. Ian soñaba con cometer el crimen perfecto. Ese era como que su objetivo, porque Ian tenía un complejo de Dios. Él quería comprobar que era más inteligente que la policía, que el público en general, que las demás personas, que los investigadores, y que él podría salirse con la suya y cometer el crimen perfecto. Y aquí es inevitable preguntarnos, al analizar toda la vida y todos los pensamientos de Ian Brady y todo lo que comentaba, ¿Ian Brady nació malo o se hizo malo? ¿El asesino nace o se hace? Un perfilador del FBI, refiriéndose a esta gran pregunta, comenta lo siguiente: la genética carga el arma, la personalidad la apunta y los acontecimientos de la vida del individuo aprietan el gatillo. Y este caso es bastante interesante porque tenemos a dos personas unidas por un delito atroz. Y por ende podemos analizar similitudes y diferencias entre las dos personas para contestar esta pregunta. Analizando la infancia de Ian Brady, su madre no contaba con los recursos necesarios para poder criarlo de la manera sana y adecuada. Y fue por ese motivo que ella pues lo dio en adopción. No era con la intención de lastimarlo, deshacerse de él, absolutamente nada. O sea, ella tenía las intenciones correctas. Aún manteniendo contacto con él hasta los 10 años, que fue cuando se mudó a Manchester, ella nunca le dijo explícitamente que era su madre. O sea, él eventualmente llegó a entender, esta persona es mi mamá. Como que no le dijeron, es tu mamá. Él llegó a esa conclusión, a entenderlo. Y puede que esta separación de su madre a tan temprana edad, que de hecho fueron 2 separaciones, la primera a los 5 meses cuando le entregó el bebé a la familia Sloan, y a los 10 años cuando ella se va a Manchester, pudo haber ocasionado una alteración del apego que causa un ego fragmentado, según las investigaciones que yo realicé, sembrando semillas de entumecimiento emocional y desconfianza dentro de Brady. ¿Podría esto realmente haber sido lo suficientemente malo como para obligarlo a tomar el camino de vida que tomó? No lo sé. No solo es el hecho de que pudo haber sido afectado psicológicamente por el abandono de su madre a los 10 años, generando desconfianza y dudas en su autoestima, pero también hay un punto muy distinto a considerar, que puede ser algo más científico. En base a lo que investigué y lo que leí de una periodista llamada Gamboto Burke, ella analizó el caso de Ian Brady y comentó acerca del impacto negativo en el desarrollo psicológico de un infante a causa de pasar hambres en sus primeros meses del desarrollo. Recordemos que la mamá de Ian Brady era de muy bajos recursos, no contaba con el sustento económico para alimentar y cuidar del bebé. Entonces no sabemos, todo es hipotético, puede que Ian Brady, esos 5 meses que pasó viviendo con su mamá en escasez,
que él pasara bastante hambre. La causa es que la falta de alimentación puede afectar el desarrollo del lóbulo temporal, la cual regula la estabilidad emocional, la conexión con los demás, el deseo sexual y la habilidad de identificar las emociones de las demás personas. Entonces puede que haya sido desde ese momento, desde los primeros 5 meses que se vio afectado, no sabemos. Hay muy pocos testimonios que afirman abiertamente que Ian Brady haya sufrido algún tipo de acoso o de bullying en la escuela. La verdad, no hay testimonios de fuentes confiables. Si es que alguna vez llegó a sufrir bullying o acoso, eso habría significado que en sus entrevistas posteriores a prisión, uno, o minimizaba deliberadamente su infancia para crear una narrativa específica, o dos, reprimía los recuerdos negativos de ella, quizás como resultado de un trauma, o no reconocía ni recordaba la magnitud de ciertas experiencias que tuvo en su infancia de manera negativa emocionalmente, lo cual, según el estudio publicado en el British Journal of Psychology del 2022, podría ser un indicador de una personalidad psicópata. En algunas de sus entrevistas, el mismo Ian Brady había dicho que lastimaba animales, pero después se retractó de sus declaraciones, entonces no sabemos bien algunos detalles de su infancia. En su adolescencia, el que lo hayan mandado a este Borstal de 2 años, el reformatorio del cual no tenemos mucha información de qué se llevaba a cabo en ese reformatorio juvenil, pero podemos llegar a la conclusión de que la disciplina era lo más importante en ese reformatorio y tal vez no era una disciplina sana. O sea, sí podemos asumir que era una disciplina violenta y de abuso físico, lo cual posiblemente pudo haber sido un detonante. Yo personalmente tengo la impresión de que Ian sentía que había sido como engañado o injustamente tratado en la situación del Borstal, porque lo llevaron a este reformatorio, uno, por un delito menor relativamente, aunque sí, pues ya eran varias advertencias y yo creo que el pueblo ya estaba de que harto de él y por eso lo mandaron a este reformatorio, pero fue igual por un delito que no fue él el acusado, en realidad era el otro que lo echó de cabeza. Y 2, dijo la verdad, o sea, él les dijo, pues sí, la neta sí participé y sí le ayudé y todo eso, y él solito se declaró culpable por lo que hizo y aún así recibió un castigo bastante severo. Tal vez todo esto, todo lo que había vivido hasta ahorita se acumulaba en su mente como una prueba de que el sistema era corrupto y que por lo tanto no importa lo que haga, me va a ir mal, no importa lo que haga, voy a tener consecuencias, ¿por qué no hacer lo que me da la gana? Y como les comenté, Brady era bastante inteligente y leía muchísimo, y uno de los libros con el cual más se identificaba es el libro de Crime and Punishment, escrito por un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky. Si no conocen la novela, es una lectura bastante recomendada, el cual narra desde la perspectiva del asesino lo que piensa y siente antes, durante y después de asesinar a alguien. La verdad, personalmente es uno de mis libros favoritos y al parecer, al igual que Ian Brady, es mi autor favorito. Fyodor Dostoyevsky, aquí tenemos de hecho 2 libros de Fyodor Dostoyevsky. Ahora pensándolo bien, tal vez sí hubo algún impacto en mi adolescencia al haberlo leído y estar ahorita hoy haciendo lo que hago, porque es un libro de verdad impresionante. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. Ian Brady decía que este libro y el personaje principal, el narrador Raskolnikov, lo representaba, o sea, él se sentía 100% identificado por esta historia. En el libro se explora bastante la idea de este ser extraordinario que tiene el poder y el privilegio de sobrepasar los límites de la moralidad sin consecuencias, excusando los crímenes de alguien en un mundo de leyes y moralidad definida. Se ha platicado mucho de que él tenía como que este complejo de Dios, de que él podía hacer y deshacer con la gente lo que quería, él podía sobrepasar límites, moralidad, y pues no importaba, o sea, que él se podía salir con la suya, que él podía cometer el crimen perfecto las veces que él quería y no iba a pasar nada. Su diagnóstico oficial fue de narcisismo, un desorden de personalidad donde la persona no tiene la capacidad de sentir empatía por los demás, pero sí es extraño que sí tenía como que bastante apego a la familia Sloan, sí les tenía cariño, y a las mascotas. Algunos otros reportajes que leí mencionaban que al parecer los narcisistas sí pueden llegar a tenerle como un cariño a las personas, o no como tal un cariño o empatía, más bien es como un acercamiento personal a los demás, no necesariamente tenerles amor. Pero las acciones de Brady demostraban que él tenía el deseo de tener el poder y el control hasta el final. Lo vimos con el hecho de que no quiso dar los detalles de dónde se encontraban los restos
de una de sus víctimas, y él se veía a sí mismo como este hombre extraordinario mencionado en el libro Crime and Punishment de Fyodor Dostoyevsky. Y en base al análisis de su crianza, me atrevo a decir que no, que Ian Brady no nació malo. Siento que la vida lo fue forjando de esta manera, factor tras factor tras factor. Ha habido varias investigaciones que mencionan que el trastorno de narcisismo o de la psicopatía se desarrolla antes de los 8 años. Entonces pudo haber sido que los factores que vivió sí lo afectaron y sí lo llevaron a hacer lo que hizo. Pero no siento yo que hay suficiente evidencia para decidir que Ian Brady nació malo. Si no están de acuerdo conmigo, por favor, refuten lo que estoy diciendo en los comentarios, por favor. ¿Y qué hay de Myra? Myra Hindley sí tuvo una crianza un poco complicada, o sea, sí tenía mucha violencia en su familia, sí no tenía un sano ejemplo, una relación entre pareja de su mamá y su papá. Igual, similar a Ian Brady, pues fue separada de su hogar, lo que tal vez pudo haber tenido un impacto en su desarrollo psicológico. Tal vez no fue separada del todo, sí veía a su familia en el día y se iba a dormir con su abuela, pero pudo haber tenido un impacto en ella. Pero es interesante cómo Myra habla de los crímenes que ella cometió. Ian, como tal, no mostró arrepentimiento por lo que hizo, más bien mostró como vergüenza y pena de haber sido atrapado. No arrepentimiento. Pero Myra, al hablar de lo ocurrido, habla de ella, siempre referente a ella. En una entrevista dijo: me debieron de haber colgado por lo que yo hice, lo merecía. Mi crimen fue mucho peor que Brady porque yo fui la que atraía a los niños. Sin mi papel nunca había entrado al carro. Siempre me he visto a mí misma como peor que Brady. Es extraño, o sea, siempre hace referencia a cómo ella se sentía y no el hecho de que pues lastimó a muchos niños, les quitó la vida y lastimó a muchas familias. Algunos que han analizado el caso de Myra Hindley la han diagnosticado con trastorno de personalidad histriónica y trastorno de personalidad límite. El trastorno de personalidad histriónica es un trastorno de salud mental caracterizado por emociones inestables, una autoimagen distorsionada y un deseo abrumador de ser siempre notado. Las personas con ese trastorno suelen comportarse de forma dramática, exagerada o inapropiada con la finalidad de llamar siempre la atención o de que todo siempre se centre en ellos. Es un poquito diferente al narcisismo. Creo que hay mucho esta confusión de que el narcisismo es de que yo. No, el narcisismo es una falta de empatía hacia las demás personas y es como que poquito un complejo de Dios. El trastorno de personalidad histriónica sí es este centro de atención. Yo siempre, todo se trata de mí, yo cómo me siento, todo así. Y al parecer para Myra era mucho más importante el ser alguien. O sea, no importaba que fuera Myra asesina siempre y cuando no fuera Myra donadie. O sea, que preferiría ser Myra reconocida, famosa por matar niños, a ser una donadie. Esa era como que su idea. Sí me gustaría recalcar aquí un comentario que en esta época había muy pocos fundamentos e investigaciones sobre la psicología femenina y era muy común que cuando los psicólogos no lograban detectar o entender a la mujer decían histeria. Es histérica, lo cual es la base de los fundamentos del trastorno de personalidad histriónica. Por ende, no me gustaría decir que ella tenía el trastorno de personalidad histriónica por los tiempos aquellos de la psicología cuando era una psicología un poquito más machista. Sea lo que sea su diagnóstico, la verdad es que yo creo que la circunstancia de la vida de los dos los llevaron a esto. No puedo de verdad evitar pensar que si Myra e Ian Brady nunca hubieran cruzado caminos, tal vez esos crímenes nunca se hubieran llevado a cabo, la verdad. Creo que Brady tal vez sí hubiera continuado cometiendo crímenes leves de robos y así, o a estar en prisión, pero no creo que hubiera llegado a cometer los crímenes de esta magnitud. Y Myra, yo creo que se hubiera casado, hubiera formado su familia y ya. En conclusión, y en base a lo analizado en este caso, yo personalmente llego a la conclusión de que no, el asesino no nace y la vida forjó a Ian Brady y a Myra Hindley a cometer esas atrocidades. Esto quiero dejar muy en claro que no estoy buscando justificar lo que hicieron. El análisis no busca justificar a los criminales. Simplemente busco entender cómo pasa esto y cómo evitar que esto se repita, porque lo que no se aprende está destinado a repetirse. Si llegaste al final de este video, comenta un emoji de una montaña. Comenta también qué opinas tú. ¿Tú crees que este caso muestra que nacen malos, se hicieron malos? ¿Qué pasó? No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós.